Les voy a hablar sobre nuestro enfoque de consulting sobre la cadena de suministros, las herramientas que utilizamos y los retos a los que hacemos frente. En la nueva organización yo estoy al cargo de suministros y consulting. Esto es un equipo dedicado que trata sobre los clientes en potencia y también los clientes actuales, buscando mejoras para ellos desde un punto de vista estratégico, cómo la cadena de suministro de nuestro cliente, cómo debería ser y cuál es la mejor situación en este sentido para cada cliente. Y refleja la situación que los proveedores de servicios de logística tienen que pasar cada vez más a una perspectiva estratégica. Tiene que pasar del mundo estratégico de la operación de almacenes, transportes, hasta un enfoque más sofisticado hacia la logística, ofreciendo conectividad, sistemas informáticos para nuestros clientes, así como para nosotros. Por todos los clientes, ofreciendo también know-how y know-how concreto para esta industria, y también tenemos un enfoque industrial que diseña planteamientos para cada sector, y lo que voy a tratar hoy es sobre nuestro enfoque de consulting y cómo hacemos frente a las solicitudes de consulting de nuestros clientes, y hablamos y cómo podemos mejorar allí. Ya que el mundo de la logística es cada vez más complejo, se van externalizando cada vez mayor número de actividades de cadena de suministro, y esto hace que este mundo de la externalización de logística sea cada vez más complejo y buscando soluciones más avanzadas. Y esto significa que son soluciones complejas y buscar la solución adecuada, perfecta, para poder resolver una solicitud de nuestros clientes. Necesitamos equipos de diseño de soluciones avanzadas. Antes era un ingeniero que consideraba el diseño del almacén y podía establecer los precios, o quizás ingenieros de transportes que tenían que ver con los servicios de transportes, pero que hay que unir a cada vez más personas para buscar las soluciones de diseño, en lugar de simplemente centrarnos en los procesos dentro del almacén. Tenemos que centrarnos en los procesos entre los clientes, entre nosotros y el cliente. Tenemos que introducir sistemas y conocimientos de tecnología de informática, y también tiene que ser soluciones factibles que puedan aplicarse, y buscamos expertos en la implementación, y estos son cada vez más complejos, y tenemos hasta soluciones globales, soluciones europeas. Necesitamos expertos jurídicos y técnicos también, y también tenemos que centrarnos en recursos humanos y expertos en finanzas. Estas exigencias son cada vez mayores. Vemos que las solicitudes respecto a la estrategia son más importantes cada vez de parte de nuestros clientes. Tenemos un modelo PCIO. Esto significa proceso, control, información y organización. Y esto empieza antes, considerando la estrategia de marketing, estrategia de logística,
y de definir en muchos casos también una estrategia de logística de nuestro cliente o apoyar la definición de esta estrategia. Tenemos que enterarnos de cuáles son los motores reales del negocio de nuestro cliente en su cadena de suministro, cuáles son los motores o los drivers de negocio más importantes y para que el cliente tenga un nivel de costes aceptable. Y vemos una cadena de suministro de 4 elementos. Aquí tenemos el modelo PCIO. El P significa el proceso físico, el flujo de las mercancías desde el suministrador hasta los cliente final. C son los procesos de control para poder asegurarnos de que estos flujos se realicen de forma adecuada, y la información, la I es información, y tenemos que integrar los sistemas de información en todos estos procesos y la toma de decisión, ayudar en la toma de decisiones. Luego finalmente tenemos la organización y cómo se integra todo esto en la organización. Por tanto, tenemos que asegurarnos de que esta solución es compatible con la organización. Empezamos con el análisis de la situación del cliente respecto a los elementos, y luego buscamos donde hay problemas, zonas problemáticas y donde podemos mejorar, y esto entramos más en detalle. Y para esto hemos desarrollado un diseño más en detalle. Esto es donde funciona mi equipo, y también trabajamos también muy estrechamente con el equipo operativo para que sea una cosa factible al final. Y nosotros entramos en escena cuando hay una operación donde hay que buscar oportunidades de mejora. Y entonces vuelven a mi equipo y nos piden que consideremos, que estudiemos la situación.